nosotros estuvimos estudiando ¿cierto? Romanos 7, del 15 al 25, y estuvimos viendo la experiencia de Pablo, nuestra experiencia. Nos dimos cuenta que tenemos ciertas debilidades. Pablo las tenía, las expresa en este capítulo, pero en el tema número 2, ¿cierto? Antropología bíblica 2, vimos el don de Dios para la debilidad humana, y vimos que el don pues, eran varias cosas, no solamente una. Cristo, el Espíritu Santo y el poder que nos da el Señor a través de justamente Jesucristo, que nos liberó, que nos ha librado, ¿cierto?, de la ley, como Pablo lo viene diciendo, de la ley del pecado, de la ley que está dentro de mis miembros, lo cual lo dice en primera persona. Entonces en cierto sentido es, de una u otra manera, nos está enseñando nuestra lucha, o su lucha también es nuestra lucha. Pero esta mañana quiero que veamos, ¿cierto?, un tercer tema que se deriva también de este pasaje, y dice las calificaciones de quien no es de Dios. Pablo, ¿se acuerdan que yo les dije que Pablo en la primera porción, él va a mirar hacia adentro de él y se va a dar cuenta de una realidad? Si bien es cierto, él es creyente, ¿cierto?, ha sido transformado por el Señor, pero existe todavía residuos de la carnalidad. Y vimos que y es una realidad de todos nosotros. Juan dice, el que dice que no tiene pecado, ¿cierto?, está mintiendo. Todos tenemos pecado. El que no dice, ¿cierto?, que no tiene pecado. Por otro lado dice, si confesamos nuestros pecados, Él es el justo. O sea, hay una realidad, ¿cierto?, pero no una realidad grotesca, ¿cierto? Hizo Pablo, que le deja bien claro, aquí lo vamos a ver, y también Juan. La evidencia de un creyente no es que no peque, sino que no está constantemente pecando. No le es, ¿cierto?, normal. Por el contrario, ¿cierto?, va a tener conciencia, una atención de que eso no es bueno. Y Pablo, como hemos visto, da gracias al Señor, ¿cierto?, por Jesucristo, porque igual revela que Él necesita un Salvador. Y aquí claramente en el capítulo 7, 25, Él lo va a decir: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien le ha librado y nos ha librado a nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero esta mañana, ¿cierto?, quiero que hablemos de las calificaciones de quién nos hizo Dios. Ya hemos visto algunas cosas, y específicamente el apóstol Pablo se refiere aquí, en este pasaje, a quienes no son, ¿cierto?, hijos de Dios, que no han sufrido un cambio del ser. Entonces, algunas preguntas para que recordemos. ¿Para quién no hay ninguna condenación? ¿Recuerden que vimos eso? Pablo va a decir en el 8, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién no hay ninguna condenación, mis queridos hermanos? ¿Sí? Para los que no andan como una carne, para quien no está en Cristo, pero la respuesta, ¿cierto?, concretamente tiene que ver para los que están en Cristo. ¿Estamos en Cristo nosotros? Si estamos en Cristo, no tenemos ninguna condenación, ¿cierto? Cristo ha pagado el precio, ¿cierto?, de esa condenación. Segunda pregunta, ¿quiénes son los que están en Cristo entonces? Y Pablo va a decirlo ahí claramente. ¿Cómo saber quién está en Cristo? Los que no andan conforme a la carne. Justamente, ¿cierto? Aquí en la especie de silogismo, los que no andan conforme a la carne. Uno puede preguntar, pero ¿quiénes son los que están en Cristo? Y Pablo lo va a decir, ¿cierto?, los que no andan conforme a la carne. Una tercera pregunta, ¿quiénes son los que andan conforme a la carne entonces? ¿Quiénes son? Porque dice que hay un grupo de personas que no van a sufrir condenación, que no están en condenación porque están en Cristo. ¿Quiénes son los que no van a sufrir condenación? Los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Y Pablo los va a identificar por su manera de conducirse. No andan conforme a la carne. Entonces, si hay un grupo que no anda conforme a la carne, ¿cómo son o quiénes son estos que andan conforme a la carne? Y otra pregunta, ¿cuáles son las características del que anda en la carne? Porque uno puede decir, esta persona es creyente, no es creyente. ¿Cómo podemos saber si es verdad creyente? Y Pablo quiere enseñarnos cuáles son las características de alguien que es creyente. Esa persona que es creyente no anda conforme a la carne. Sin embargo, el que no es de Dios anda conforme a la carne. Y eso en cierto sentido no es muy difícil de entender, ¿cierto? Es claro. Pero Pablo va a explicar a qué se refiere eso. Fíjense que, si notan aquí, la primera frase del versículo 5, ¿cuál es? ¿Cómo dice su Biblia? Porque los que son de la carne. Exacto, porque los que son de la carne. Y si nos remitimos a estas primeras frases, porque los que son,
Pablo va a decir algunas cositas aquí, o nos va a enseñar identificación, los que. ¿Qué significa eso? Se trata de un grupo de personas, ¿cierto? Hay personas que son y pertenecen a esta categoría, ¿cierto? Y segundo, los que son, es una calificación. Está hablando de identidad. Los que son, y aquí quizás voy a explicar un poquito más. También esta frase es una frase dogmática. Pregunta, ¿qué será una frase dogmática? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y no hay vuelta que dar. No sé si me entienden, a eso se refiere. Esta cosa no va a mejorar, va a seguir así. Y Pablo, en cierto sentido, con esta frase, ¿cierto?, nos va a enseñar que las cosas son así. Las personas carnales siempre son carnales. No va a haber un cambio, por supuesto, a menos que sufra un cambio del ser interior. Y eso sea, la Biblia se enseña como la regeneración. ¿Qué es una frase dogmática? Juan 6:37, busquen en su Biblia. Juan 6:37, un ejemplo de una frase dogmática, porque la Biblia refleja, revela, enseña, muestra frases dogmáticas, ¿cierto? Por ejemplo, y aquí tenemos una, Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Notemos esa primera frase. En el contexto está hablando de personas que el Padre da al Hijo. Personas que van a ser creyentes. Pero aquí dice el texto: todo lo que el Padre me da, no sabemos si va a venir a Cristo. A lo mejor puede que en el camino se aparte. ¿Cómo dice el texto? Vendrá a mí. En otras palabras, ¿cómo lo podríamos decir? Lo que Dios da al Hijo, las personas que van a ser creyentes en el contexto, van a venir sí o sí. ¿Se da cuenta? Es una frase dogmática, en cierto sentido, cerrada, digámoslo así. No en el sentido negativo, no hay que entender dogmática en el sentido de que no, de que es una frase testaruda, no, nada que ver, sino que es una verdad absoluta, ¿cierto? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y ese que, ¿cierto? O aquellos que Dios da al Hijo, ¿cierto? Los puede echar Dios. ¿Cómo dice la segunda parte? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pues yo le hago la pregunta, no. ¿Quiénes son los que van a venir a Cristo? Estrictamente hablando, según este versículo. Los que el Padre envía. Exacto. Los que el Padre envía. Usted fue enviado por el Padre al Hijo, mi querido hermano. ¿Se da cuenta? No cualquiera. El que el Padre le da. Ese va a venir. Tarde o temprano va a venir. Porque Dios es el que está detrás de bambalinas, digámoslo así, buscando. No va a venir obviamente obligado. Dios va a dotarlo, ¿cierto?, de lo que nosotros en su momento Dios nos dio, que es el arrepentimiento, que es un don de Dios, y también la fe. ¿Ya? Ahora, fíjense en el versículo 3 de Juan 3, si retroceden un poquito más atrás, para entender esta frase, el sentido de que, ¿a qué se refiere que es una frase dogmática? ¿Cierto? Es una verdad absoluta, en cierto sentido. De cierto os digo, El que no naciere de nuevo no puede vivir el reino de Dios. ¿dónde está la frase ahí? Dogmática, absoluta. No puede, pero dice, de cierto es cierto, que el que no naciere de nuevo, no puede. ¿Hay otra forma de entrar al reino de Dios aparte de nacer? No. ¿Se da cuenta? Es una frase absoluta. ¿Qué necesita una persona para ver el reino de Dios? Nacer, y no hay otra vuelta. Último ejemplo, Romanos 8:1. Estamos aquí, ¿cierto? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para quienes. Los que están justamente en Cristo. ¿Podemos perder la salvación por algún pecado? ¿Por qué no? Porque ninguna, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente aquí vemos la idea de porque los que son piensan en las cosas de la carne. Es una frase dogmática. Eso es lo que dice en el texto original, pero la idea es porque los que siendo
que enfatiza, como dice ahí, la esencia de alguien, la existencia de alguien. Porque el verbo ser, ahí son, es el verbo más importante en nuestro idioma. ¿Cuál es? El que se nos enseña siempre. En inglés, to be. Ser o estar. Entonces, Pablo dice, porque los que existen de esa manera, él no está hablando de alguien que es temporal, la existencia de alguien, la naturaleza de alguien, los que son de la carne. Entonces, en cierta manera está definiendo. Fíjense cómo lo traducen algunas versiones. La versión de las Américas lo traduce, porque los que viven conforme a la carne. La NBI dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, Reina Valera, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, lo primero que debemos entender es que se está tratando, Pablo está tratando, ¿cierto? No con frases hipotéticas o metafóricas, no. Él está definiendo cómo es la naturaleza y cuáles son las características del que es llevado por la carne, del que no es creyente, simplemente. El que no, ¿cierto?, ha pasado por la regeneración. Eso es lo primero que el apóstol va a decir. Por eso que está sentando la base para calificar justamente a quien no es creyente. Jesucristo en una ocasión dijo lo siguiente: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí ocupa este verbo, yo soy, eimi, ¿cierto? Ego, eimi, dice en el original. Yo soy. No, ¿qué voy a hacer? No es que me prestaron una deidad por un momento mientras tengo que hacer este trabajo que me pidió Dios. No. Los gnósticos pensaban que Cristo había adoptado o se había vestido de la deidad y cuando murió se apartó de la divinidad y murió solamente un hombre. No, Él era Dios. En el contexto interesante, los judíos lo entendieron muy bien porque agarraron piedra, ¿para qué? Para poder para tirarle, porque ellos habían escuchado muy bien, ¿cierto? Habían entendido a qué se había referido. Ahora, aquí, ¿cierto? Insisto, se trata de personas que son así, son naturalmente así. No sé si ustedes van a comprar a la feria y compran melones y compran con la fe de que ese melón va a transformarse en sandía en la casa, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Porque es un melón, ¿cierto? No va a cambiar, no se va a transformar. Entonces Pablo está aquí diciendo lo mismo. Los que son de la carne no van a cambiar. No hay remedio para ellos, a menos, obviamente, que hay una obra sobrenatural. Porque eso es lo que tiene que ocurrir para que un melón se transforme en una sandía. Obviamente no va a ocurrir, porque es de orden natural, ¿cierto? Con natural. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuáles son entonces las calificaciones o características de este carnal? Y aquí vamos a ver 4 características que Pablo va a enumerar en estos 4 versículos para tener cada película. En cierto sentido, Pablo mira hacia adentro, se mira a sí mismo, ya lo vimos, después mira hacia afuera, mira a Cristo, pero parece que ahora mira hacia el lado, mirando a los hombres, al ministerio, y va a definir algunas características. En primer lugar, ¿cierto?, las calificaciones de los carnales, o 4 calificaciones. En primer lugar tenemos ahí, el que es carnal evidencia una mentalidad carnal, mis queridos hermanos, una mentalidad carnal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas, ¿cierto?, de la carne. El clímax aquí de esta frase es el verbo pensar. No es algo esporádico. Pablo usa el presente indicativo como una cuestión continua. El que es carnal vive de esa manera. Por eso es que uno puede decir que este tiene una mentalidad carnal. Está calibrado para pensar así. Sin embargo, no se trata de pensar cosas opuestas a la voluntad de Dios necesariamente, ¿cierto? Está incluido. Se trata de una mentalidad que está ajustada a lo carnal, ¿cierto? Está gobernada por lo carnal. En cierto sentido, hermanos, es una mentalidad que no es, digámoslo así, yo le diría temporal, sino es constante, es continua. Sin embargo, uno tiene que pensar de que la persona carnal no tiene pensamientos religiosos. No sé si me entienden.
o no tenga una ética puntual. Igual tiene una ética circunstancial, ¿cierto? Tiene, de una u otra manera, piensa cosas positivas, pero Pablo lo que está diciendo aquí es que él no busca, como decía el profesor Manfred, lo justo o lo bueno en lo ético, en lo moral, sino siempre lo adecuado. El día estaba viendo un programa de televisión, no me acuerdo, un programa de noticias, donde esta semana salió un libro en la Municipalidad de Santiago cerca de las 100 respuestas o preguntas hacia la sexualidad, ¿cierto? Que es terrible, es una grabación promovido por la alcaldesa, ¿cierto? Toá y todo eso, y obviamente detrás de ello todo el LGBT, ahí impulsando todo este tema, y en ese libro se habla de sexo hasta sin, digámoslo, sin ningún tapujo, pero incluso se va mucho más allá. Hay fotos donde aparecen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo, ¿cierto?, promovido por un departamento, el Departamento de Educación Familiar del gobierno. Y a mí lo que me impresionaba es que después, viendo yo en un programa de televisión, donde aparecen dos periodistas, una periodista que es rubia, no me acuerdo cómo es, estaban entrevistando a un alcalde, o perdón, a un senador, no me acuerdo el nombre también, pero era impresionante, hermanos, ver a los periodistas, no sé si ella cumplía su función o su rol periodístico, que yo no veía que ellos estaban cumpliendo su función periodística, parecía que eran promotores del libro. Pero usted, ¿por qué está cuestionando el libro? Le decían a Osandón, prácticamente. ¿Por qué usted piensa que acaso no debe haber educación? Y uno podría decir, pero ¿estos periodistas son periodistas o son promotores del libro? Y claro, uno se ponía a pensar, claro, el mundo, mis queridos hermanos, está gobernado por Satanás. Todo lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Las políticas que se quieren implantar. Michelle Bachelet, ¿cierto? La presidenta está empecinada en, ¿cierto?, promover la ideología de género, por ejemplo, que viene desde afuera, ¿cierto?, de la ONU y de otras instancias donde se trata de promover todas estas cosas que van en contra de la familia, pero en contra de qué? De la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces, yo al observar a estos periodistas decía, razón tiene Pablo cuando dice que el que es carnal evidencia una mentalidad, no va a ver lo que es justo, lo que es correcto, sino simplemente lo que satisface al hombre o lo adecuado. Ese es el fin y el propósito del hombre incrédulo, del carnal. No busca lo justo. No es que no piense a veces, ¿cierto?, circunstancialmente en cosas buenas, ¿cierto?, o haga cosas buenas. Su mentalidad está ligada a lo carnal. Y eso es lo que Pablo está diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es natural que el incrédulo piense, por ejemplo, que no hay ningún problema, ¿cierto?, con que el hombre, ¿cierto?, los adolescentes reciben ese tipo de educación. El otro día estaba con Josué y él me dice, papá, ayúdame en la tarea, tengo que hacer una tarea, ¿qué tarea? Tengo que escribir 5 posiciones del yoga. Del yoga. Usted sabe que es el yoga. Alguien decía que no hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga. Pero ahí ya están enseñándole a los chicos en el colegio. Tengo una conversación con el profesor seguramente el lunes, más, no sé. ¿Cómo es posible? Una cosa es educación formal, pero la otra cosa es imponer una filosofía. Y más encima, una cuestión religiosa, pagana, esotérica, hasta satánica, mis queridos hermanos. No, si son ejercicios solamente. Uno no está en contra de los ejercicios en sí. Pero uno no puede separar estas cosas, porque como decía una persona que explicaba esto, el hinduismo y el yoga nos vinieron del oriente y ha sido una moda acá en occidente. Un poco descafeinado, pero en el fondo es lo mismo. Pablo dice acá, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, puede que haya cierta confusión cuando Pablo en Corintios dice, porque ustedes son carnales. Fíjense, acompáñenme solamente un ratito ahí. Pero ¿cómo eso? Ya, ¿podemos los creyentes ser carnales, mis queridos hermanos? Esa es una duda ahí. Y quizás este pasaje ha traído cierta controversia porque dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como, estoy leyendo 1 Corintios 3, como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. ¿Puede el creyente ser carnal? Porque Pablo está diciendo aquí lo contrario en cierto sentido. Está diciendo, los que son de la carne, los que no son creyentes, piensan en las cosas de la carne. Es su mentalidad constante pensar en eso. Y Pablo va aquí a la iglesia de Corintios va a decirle, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino, ¿no? Esa palabrita es clave, como a carnal, como a niños. Este pasaje no está pensado, hermano, como el pasaje de Romanos. Es una exhortación fuerte de parte del apóstol Pablo. Ustedes se están comportando como si fueran incrédulos, como carnales, como niños de Cristo. Sin duda que nosotros, hermanos, podemos ser carnales eventualmente, pero no en el sentido del ser carnal constantemente, como una cualificación de nuestro ser. A veces nosotros no contestamos bien y somos carnales al hacerlo. ¿Sí o no? Respondemos mal. A veces tiramos todo por la borda, ¿cierto? Nos enojamos en demasiado. ¿Usted se enoja a veces en demasiado? Tenemos actitudes carnales. Pero diferente es ser, ¿cierto? Como Pablo aquí lo define, ser una persona que no tiene un corazón transformado. O sea, es ser carnal. De esencia. No, eso es imposible, hermano. Pablo en Corintios no está diciendo, ¿cierto?, que los creyentes pueden ser dicótomos, a veces espirituales y a veces en el ser, ¿cierto?, en la existencia carnales. No. Eventualmente a veces lo somos, porque de hecho Pablo después, como ya lo he mencionado otras veces, él incluso va a cuestionar a uno preguntándole, examínense si ustedes están en la fe. Puede que ustedes estén pasando como creyentes, según Corintios 2:15, 13 y en adelante, pero a lo mejor no son creyentes. Y Pablo, de hecho, en el versículo 4, después, en 1 Corintios, él va a mencionar algunas cosas que un poco nos ayudan a entender cuál es el contexto, ¿cierto?, o el tenor de estas palabras tan fuertes que él habla. De hecho, en el capítulo 5 él va a cuestionarlos porque hay un problema, hay fornicación en la iglesia. Por ejemplo, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debiera, es más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de entre vosotros el que cometió tal acción. Y después va a seguir la argumentación. Pablo no está diciendo, hermanos, que uno puede ser carnal, ¿cierto?, como en la existencia o en el ser. No. En la conducta a veces sí lo somos, pero no es normal que un creyente, ¿cierto?, sea constantemente carnal. Esa es la evidencia de alguien que no es creyente. Por eso lo que Pablo está diciendo acá en Romanos, si volvemos a Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y va a contrastarlo, y aquí esto nos va a ayudar más todavía, con quienes no lo son, diciendo, pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu. Su mentalidad es espiritual. Entonces, hay una diferencia, su constante es espiritual. Por ejemplo, en Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Pedro fue carnal? ¿Tuvo actitudes carnales? Sí, por supuesto. ¿Cierto? Por ejemplo, en Romanos 12:6 dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué Pablo tiene que mencionar estas instrucciones? Es porque a veces conductualmente tendemos a ser carnales, pensar más allá de lo que somos. Por ejemplo, como dice, no seáis sabios en vuestra propia. ¿Nos cuesta aceptar consejos? Sí. No es así. Es así. ¿Y qué hacemos nosotros? No aceptamos. Somos carnales. Y a veces hay una razón en ello y tienen razón, pero no aceptamos. Por eso igual dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión.
Somos a veces conductualmente carnales, hermanos, por supuesto. El versículo 12-13, fíjese, bueno, ya lo mencioné, pero el 16 o el 3 dice, ¿Dónde está el Romanos 12:3, ejemplo, ¿cierto?, de esto, contestando un poquito lo que Pablo está diciendo. Dice, en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe. Muchas veces tenemos más alto concepto de nosotros mismos, puede que a lo mejor, usted a lo mejor, no quiero decir que usted lo tenga, pero en algún momento de nuestra vida nos creemos que somos más, que sabemos más, ¿sí o no? Es así. Y bueno, a veces eso continúa, a veces, ¿cierto? Pero Pablo dice, no, nadie tenga cierto mayor concepto del que debe tener, sino piense con cordura, ser sensato. Entonces, tenemos esa lucha, ¿cierto? 1 Corintios 13:11, mira que dice 1 Corintios 13:11, dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de mí. Una de las cosas que Pablo está diciendo, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. ¿Cómo son los niños? Los niños son especiales, sin duda, pero muchas veces, ¿cierto? Uno dice, se ríe, yo, bueno, tengo 2 hijos pequeños, y uno se ríe de cómo son sus actitudes. Por eso es que uno dice, y habla de las actitudes infantiles. Sin duda, mis queridos hermanos, uno puede ser carnal conductualmente en el sentido de lo eventual, a veces tener actitudes, pero no lo somos en cuanto al ser, porque Dios hizo un cambio en nosotros. No sé qué Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sin embargo, los que son del Espíritu tienen o piensan de acuerdo al Espíritu. Y el Espíritu nunca va a promover la carnalidad, mis queridos hermanos. Entonces, lo primero que estamos viendo acá es cuáles son las calificaciones de alguien que no es de Dios, es que tiene una mentalidad carnal. No significa que no tenga y pondere cosas correctas, sino que en el fin último es hacer su voluntad, pensar de acuerdo a los sentidos, a lo sensual, ¿cierto? Pero nunca y jamás de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, la calificación de los carnales es que es carnal, por esencia, evidencia una mentalidad carnal. Segundo, el que es carnal evidencia una, como dice ahí, acá se lee, perspectiva carnal. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay 2 palabras que se repiten en el texto. ¿Cuáles? Ocuparse. Ocuparse. ¿En qué está usted, mi querido hermano? ¿Qué es lo que hace? Ocupado, ¿cierto? Pero ¿en qué está ocupado? ¿Cuál es su meta en la vida? ¿Cuál es la meta, y aquí, del carnal? Dice el texto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En cierto sentido, este versículo es una explicación del anterior, una expansión. El que piensa en las cosas de la carne, bueno, se ocupan las cosas de la carne. En eso está metido. Pregunta, mis queridos hermanos, ¿por qué vive ocupado el carnal en las cosas de la carne? Las cosas que son espirituales. Sí, pero ¿por qué vive en eso? Porque su perspectiva es estar metido en eso. Porque no ha nacido de nuevo. Exacto, porque no ha nacido nuevo. Ahora, ¿cómo lo dice Pablo aquí en el versículo? Quizás no es tan claro, pero en el versículo 6, él va a decir algo. El que está metido en esto, le pasa esto. Fíjense lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es, no dice que va a ser, si tú sigues en eso, vas a terminar en muerte. Pablo dice, el que está ocupado en eso. Recuerden que la primera evidencia es que el que es carnal, tiene una mentalidad, ni siquiera está en su planificación Dios. O darle gracias a Dios, no. Lucas 9, 55. Aquí hay un pasaje que es interesante que Jesús explica
en cuanto a esta situación de la perspectiva. Este es carnal, no solamente evidencia una mentalidad carnal, está calibrado para eso, sino que también tiene una perspectiva carnal. No le importa, no está dentro de sus planes poner a Dios en primer lugar. Y Jesús dice lo siguiente, Lucas 9:55 al 62. Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera. ¿Has escuchado esto tú alguna vez? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, Jesús está diciendo, pero tú sabes lo que te están metiendo. No, aquí no hay privilegio, todo lo contrario. El Hijo del Hombre, ¿cierto? Dice, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, dirigiéndose seguramente, tú, sígueme. ¿Cuál es la respuesta? Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿cierto? Algunos teólogos piensan que no es que estaba en un funeral, sino que él estaba esperando que su papá pasara los años, envejeciera, y después de ello lo enterraran. Yo tengo otra prioridad a Jesús. Me gusta como él y todo, me gustan tus enseñanzas, pero mira, déjame primero poner a mi padre, ¿cierto? Antes que se muera. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, apareció otro ahí, ¿cierto? Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para él. Si uno entiende bien esta explicación de parte del Señor Jesucristo, no está diciendo que no es correcto que tú te preocupes de los padres, no está diciendo eso. Pero lo que es interesante es que uno de ellos dice, sí, Señor, te quiero seguir, pero pucha, déjame primero que mis papás mueran, déjame terminar la carrera, déjame tener mi casa primero, mi automóvil, déjame primero ver mi estabilidad económica y ahí yo te voy a seguir. Jesús responde, dice, deja que los muertos entierren. ¿Qué está diciendo con eso? Es una frase muy interesante. Es como una contradicción, no sé, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Usted ha visto un cadáver enterrando otro cadáver? Muy bien, muy bien. Deja que los que no son creyentes, los que son muertos espirituales, entierren a los que están muriendo o los que van a morir físicamente. Y aquí vemos claramente, hermanos, que el que es incrédulo, el que tiene una mentalidad carnal, tiene una perspectiva. Porque ¿en qué pensó este hombre? En las cosas terrenales. Déjame primero construir mi castillo, Señor, y después seguro, si te prometo, yo te voy a seguir. Deja hacer mi vida, déjame primero hacer mi vida, y ahí te voy a seguir. Es lo mismo que estamos con el discurso nuevamente, lo mismo que si uno le promete al Señor hacer algo, pero y no lo hace. Claro, no podemos calificar a alguien, Señor, esta semana quiero venir a limpiar los vidrios. Pasó la semana, no lo hiciste, o sea, a veces no podemos decir que, no, este hermano no viene a limpiar los vidrios, así que es un incrédulo y regenerado. No podemos decir eso. Pero evidentemente se habla de la vida total, de mi perspectiva de vida. Cuando usted piensa, mi querido hermano, que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ha salvado, ¿no cree usted que nuestra vida debe cambiar, nuestra perspectiva de la vida? ¿Sí o no? Cambia mi dirección en todos los sentidos. Tiene que cambiar. Sin embargo, Pablo va a decir aquí que el que es carnal, ¿cierto?, está muerto. Por eso se ocupa en las cosas que es lógico que un incrédulo que no ha nacido esté ocupado. ¿Me entienden? Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, y conocemos gente que supuestamente es una profesión de fe, pero nunca vive como si realmente esa profesión, ¿cierto?, de fe fue, digamos así, genuina o verdadera. No. Una cosa tan práctica como, por ejemplo, venir a escuchar la palabra del Señor o asistir a la iglesia.
Si una persona tiene una perspectiva, digámoslo así, espiritual, de verdad, va a sentir la necesidad de qué cosa? De venir, de escuchar la palabra del Señor. Y Pablo está diciendo acá en el versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, no se confundan, mis queridos romanos, mis creyentes romanos, a la iglesia que está en Roma. El que está ocupándose de la carne está muerto. Claro, la palabra ocuparse señala algo constante, algo continuo, que está metido en eso. Yo sé que ustedes todos en la semana trabajan en lo secular, ¿sí o no? ¿Están metidos en la carne en eso? No, no necesariamente en eso, no se refiere a eso. Se refiere cuando hacemos de ello el primer lugar. Y le decimos al Señor, sí, te voy a seguir, pero mira, déjame hacer este domingo, tengo unos planes diferentes, tengo que salir con mi familia, tengo un trabajo, tengo que hacer esto. Y eso es constante, es continuo. Entonces, Pablo no quiere que nos confundamos. Él está diciendo, el que es carnal evidencia una perspectiva carnal. Y uno a veces conversa con la gente, no sé, igual cuando uno pesca un limón y lo estruja, ¿sí o no? Y él sale ahí el juguito de limón. Uno conversa con alguien y no es que lo estruje, pero sale solo sus planes, sus metas. Y uno se da cuenta, este tiene una perspectiva carnal. Fíjense, leo nuevamente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y ¿qué más? Y paz. Vida y paz. Qué interesante, vida y paz se repite mucho, ¿cierto? Pablo usa mucho esto, gracia y paz. La palabra vida aquí es un término que trasciende la vida, digámoslo así, del alma, es vida eterna. Y paz habla de la reconciliación. El que está ocupado en las cosas del Señor, del Espíritu, ¿cierto? Ya está reconciliado con el Señor. Disfruta de las bendiciones de estar en una relación correcta con el Señor. Sin embargo, el que está ocupado en la carne revela que tiene una perspectiva carnal y que está muerto. Por eso, hermanos, cuando nosotros traemos esta colación a la práctica, y cuando usted dice, no, esa persona que va a ir es creyente, y aquí le dice, no asiste a ninguna iglesia. Uno si le preguntara a Pablo esto, Pablo, conozco a una persona, no asiste nunca a la iglesia. Dice que ama al Señor, que le quiere seguir, pero dice que tiene planes, que quiere enterrar a su padre primero. ¿Qué diría Pablo? Pero Pablo, él estuvo ahí, él hizo una oración, yo lo vi. Bueno, Pablo, sí, tienes razón, bueno. Pablo no está diciendo acá que el hombre carnal tiene una perspectiva carnal, mi querido hermano. Entonces, no esperemos comprar, insisto, el melón pensando que en la casa ahí va a convertirse en santidad. Una persona que es carnal no va a cambiar porque ella es así. De hecho, Pablo lo viene presentando así. Los que son, los que existen así. Bueno, piensan en la carne, tienen una mentalidad carnal. Y segundo, tienen una perspectiva. Yo le pregunto a usted, ¿qué le gustaría hacer aquí para el Señor de aquí a 20 años? ¿O cómo le gustaría? Yo no creo que ustedes digan, pienso comprar una parcela grande en mi casa, hacer una piscina. Bueno, no digo que sea eso necesariamente una motivación mala, ¿no? Pero sería extraño verla a todos nosotros y todos comentar de que no, yo quiero que mi casa sea más grande, comprar otra casa es posible, y ninguno mencionáramos, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero ver a mis hijos en el camino del Señor, yo quiero que haya más almas convertidas. Eso sería lo normal cuando tengo una perspectiva espiritual, ¿sí? Pastor, lamentablemente nosotros por años hemos centrado nuestra conversión en un día o en una hora determinada donde nos juntamos con los hermanos, donde escuchamos, donde oramos y cantamos himnos y todo. Y sin embargo ahora encontrarnos, yo creo que no todo, pero confrontarnos ahora a las enseñanzas de Pablo, y que Pablo en el fondo está queriéndonos enseñar que anda en el Espíritu debe ser una conducta permanente, diaria en su vida, que tiene que ser las 24 horas del día, que tiene que ser las 7 días de la semana.
es un poco como que nos deja flojo, porque yo no estoy habituado a eso. Yo estoy habituado nomás a estar el día domingo, por mí, no estoy hablando por nadie. Estoy habituado un día domingo a 1 hora, 2 horas y listo. Y después volvimos a la conducta carnal. Pero sí me importa porque yo el día domingo nuevamente estoy allá. Así que yo voy a acá conversar con una persona, que no sé qué habrá pensado la persona, pero él fue criado en un lugar evangélico y si usted habla con él, sabe la Biblia y él incluso dice que gran parte de mi familia es cristiana. El tema es la conducta. Si uno conversa con él, deja ver inmediatamente que es un hombre carnal totalmente. En su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar, carnal totalmente. Se jacta de lo que él hace. Pero sin embargo dice, soy evangélico. Entonces Pablo está, yo creo que más que nada, hermano, enfocando a esos tipos de personas. No está queriendo decir que nosotros como cristianos no tenemos que proyectar o no tenemos que, o tenemos que dejar a un lado muchas veces, a lo mejor ya, no, Pablo no está queriendo decir, es malo que el pastor tenga una casa, no. Pablo no está queriendo decir eso. Pablo está enfocándose a la vida espiritual de la persona en sí misma. Entonces, no está dando criterios escriturales para razonar, ¿cierto? Para ponderar quién es creyente o no. Exactamente. Buen ejemplo que tú acabas de dar, porque muchas veces ese ejemplo se replica muchas veces. Que mucha gente dice, no, yo soy creyente, soy evangélico. Es la respuesta. ¿Entiendes? Ahora, hermano, una pregunta. ¿Ustedes han resucitado o no? Nosotros estamos muertos, ¿sí o no? Recibimos vida de parte de Dios. A veces en la Biblia se hace la figura de resucitar en Cristo. ¿Usted ha resucitado? Sí. Mire, vaya primera de Colosenses 3.1, Colosenses 3.1. Mire qué interesante lo que Pablo nos dice acá, como para concluir este segundo punto. Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una frase condicional, ¿cierto? En gramática llega a veces hasta de la prótesis. Tiene que cumplir una condición aquí. Si habéis resucitado, esa es la condición. Tiene que cumplirse, ¿qué cosa? Buscad las cosas. Buscar las cosas de arriba. Si usted resucitó, mi querido hermano, en Cristo, recibió nueva vida, Dios lo despertó de no solamente de un sueño, sino de la muerte espiritual. Pablo dice, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. ¿Cierto? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Segundo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perspectiva. Mi perspectiva no es terrenal, es espiritual. Yo pienso la educación de mis hijos, por ejemplo. Decimos, pastor americano, si tú preparas a tus hijos para ser médicos, abogados, arquitectos, ¿cierto? Fracasaste. Y no los preparaste para ser hijos de Dios. Fracasaste totalmente. Entonces yo me pregunto como padre, voy a ver cómo se ve. ¿Cuál es mi perspectiva? Que mis hijos sean profesionales, simplemente. Si Dios les da y les concede ser profesionales, es una bendición. Pero nuestra meta, amén, como padre, es que ellos conozcan a aquel. Porque mi perspectiva es no terrenal, sino espiritual. Sin duda que ustedes, muchos de ustedes, a lo mejor Dios les salvó, conocieron al Señor después de que no eran creyentes. En mi caso, yo nací en un hogar, tengo más responsabilidad. Yo conozco, ¿cierto?, el poder de la palabra, los mandamientos del Señor. Ahora, eso no significa que usted no incline sus rodillas y pida al Señor que Él sea y tenga misericordia con sus, como yo también lo hago, porque la salvación no depende de lo que yo usted haga, depende de quién, del Señor.
Pastor, una cosa, refiriendo, digamos, al pasaje de Colosenses 3.1, pareciera ser que es como una obligación. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, un mandato, ¿cierto? Pero cuando una persona es cristiana, esas cosas es como natural, es con gusto, no es una carga. Decir, hoy tengo que ir a la iglesia porque la Biblia tiene que ir a la iglesia y no quiero ir. No, debiera ser natural, debiera ser, oh, qué bueno, voy a ir a la iglesia. La Biblia dice que tengo que leer la Biblia y no me gusta porque no la entiendo. Pero si es cristiano le va a gustar, a lo mejor le va a costar, pero va a pedir al Señor que le ilumine, ¿no es cierto? Y va a tratar de hacerlo de todas maneras, de orar, de visitar, de amar a sus hermanos. Entonces es una cosa que es como espontánea en la persona que ha sido nacida de nuevo, no es una carga. Entonces, cuando hay personas que se resisten y dicen, no, es que yo no voy porque son unos hipócritas, no, es que a mí no me gusta y voy así cuando yo quiera, uno se da cuenta inmediatamente. Inmediatamente. O cuando pone los cursos y dice, hermano, ¿usted podría colaborar en esto? No que lo hagan otros. Pero a lo mejor si mi respuesta es, si usted sabe que yo no soy bueno para eso, pero dígame cualquier otra cosa que yo sí lo puedo hacer. Hay una actitud diferente completamente. Y tampoco está el ego ese de decir, yo soy el único que lo hago bien, los otros no tienen ni idea. Algo quiere decir esa frase dentro de sí, ¿no es cierto? Porque el cristiano debe ser humilde, de todas maneras. Entonces, yo creo que el hecho que a lo mejor hemos sido enseñados sobre mucho tiempo atrás, de que nosotros tenemos la llave para entrar al cielo, de que nosotros hacemos la decisión cuando yo quiera, están totalmente equivocados. Porque cuando el Señor llama, ahí nadie se puede oponer. ¿Cierto? Es una nueva criatura y tiene las características de pensar espiritualmente. Sí o sí es una nueva criatura. Exacto. Pero fíjense que Pablo está contrastando. Fíjense que en el capítulo 8, del 9 en adelante, y hasta el versículo 17, va a hablarnos de las evidencias de un creyente. Yo no voy a tocar eso ahora, porque él está hablando de quiénes. De los canales, de los que son así. Está contrastando, está diciendo, no se equivoquen, mis queridos hermanos. El que es carnal evidencia una mentalidad carnal, el que es carnal evidencia una perspectiva carnal. No vas a esperar tú de ellos lo que dice hermano Hans. No aparece la mañana, se despierta la mañana el canal, quiero alabarte, Señor. No es esa su actitud. ¿Me entiendes? Tercera cosa, para que avancemos. El que es carnal evidencia, que dice ahí, esa palabra me rara, una subversión. La subversión, ¿qué es subversión? Subvertir, parecido, el orden. Los jóvenes subvertieron el orden esta mañana en el liceo. ¿Cómo se llama el liceo? Y Felipe estaba encabezando. No, mentira. Subversión es no someterse, mis queridos hermanos. Y alguien que no me quiero someter. Cuando yo a veces, no hagas esto. La subversión tiene que ver con una cuestión de rebeldía, está incluido, ¿cierto? Y de hecho, el que es carnal evidencia una subversión carnal, de acuerdo a eso. Por ejemplo, miren, notemos para explicar un poco el versículo 7, que también está enlazado todo, ¿cierto?, con los versículos anteriores. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque, o por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, literalmente la palabra o el versículo podría decir, por esta causa, la mente carnal es enemiga de Dios, porque está muerto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, es que no hay como una integración aquí. Un carnal no es que sirva al Señor y después se cambie de ropa y sirva a la carne. No. Siempre está en oposición, es hostil a la verdad de Dios. La palabra hostil, una persona que está en constante, ¿cierto?, pugna, en contra. Sin embargo, no debemos confundirlo, y esto lo repito yo, la hostilidad se viste de etiqueta y de corbata. ¿Entienden a lo que me refiero, no?
Pero pastor, cortito, pero una persona cuando era carnal, yo antes iba del mundo, digamos carnal, uno Señor me transformó, o sea, y ahora no. Puede Dios transformar a una persona, de todas maneras. Por supuesto, por Porque, supuesto. sí, pues yo vivía ese mundo. Por supuesto. Soy bien sincera al confesar, a decirlo. Y el Señor ahora me molesta en esas cosas, porque antes conversaba una con las amigas de cosas carnales. Ahora molesta esa confesión. Claro, o sea, porque hay un cambio interior sin duda. Ahora, lo que yo me refiero es que usted no siempre fue la más depravada y la más mala, ¿sí o no? Siendo incrédula en su vida pasada, muchas veces escuchó de lo evangélico, ¿cuál es la actitud? Somos, ¿cierto? ¿Cómo pueden cambiar a las personas? Pero no siempre es mala la actitud, a lo que me refiero. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted ve a los políticos siempre ir en contra totalmente de los evangélicos. Sí. No siempre, porque son políticos. ¿Y cómo es la conversión política? Para hablar políticamente correcto. O sea, a veces no venden la pomada en ese sentido, especialmente cuando están en elecciones. ¿Entiendes? Y una persona no necesariamente es hostil a la palabra del Señor, pero eso no quiere decir que esté aceptando la voluntad de Dios. Muchas veces ustedes conversan con personas que no son incrédulos, pero usted de repente va a tocar ciertos temas y él dice, pero ese tema no lo toquemos. ¿Se acuerda de Pablo cuando estaba en Atenas hablándole a los filósofos, a los pensantes de la época? Y cuando va a tocar el tema de la resurrección, ¿qué sucedió? Ya saliste con ese cuento, ya te huiremos otra vez. Llega un punto en que tú puedes estar con alguien conversando, y pueden hablar de Dios, porque Dios es casi genérico para todos. Pero tú empiezas a hablar de la doctrina de Dios, de la palabra, ahí ya hay problemas. Subversión, justamente. Subversión. Miren, fíjense, de hecho, la palabra porque rehúsan someterse, y eso es lo que hacen estos. Dice, por cuanto los signos de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está, hostilidad contra Dios. ¿Por qué razón, Pablo? Porque no se sujetan a ellos. La palabra sujetarse es una palabra interesante. Hupotacetai está compuesta de dos cosas. Hupo, estar debajo de alguien, subordinado a alguien. ¿A quién le gusta ser subordinado? ¿En la pega? ¿Todos quieren ser? Jefe. Pero no puede estar subordinado, sometido a el que es carnal. Es totalmente antagónico a someterse a la ley de Dios. Es muy interesante, mi querido hermano. El versículo aquí habla de que no puede someterse y está en voz pasiva, es interesante, que habla de alguien que se hace hacer o hace el ejercicio de hacerlo. Esta persona no va a hacerlo de manera personal, no va. Nunca veo un Arturo Canal diciendo yo quiero someterme al Señor por iniciativa propia. No. Pablo dice no se sujeta a la ley de Dios. Pero lo peor de todo es la última parte del versículo. Tampoco puede. ¿Me entienden? Tampoco puede. Hay cosas que el incrédulo no puede hacer. Les doy un ejemplo. Usted no podría preguntarle a personas que conocen que son incrédulos, que viven una vida, tú podrías vivir de lunes en adelante, ¿cierto? Haciendo las cosas correctas, no mintiendo, por ejemplo, no engañando a tus seres queridos, no engañando, por ejemplo, a tu esposa como lo sigues haciendo o lo estás haciendo. Puedes hacerlo y esa persona puede decir, ¿por qué no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Converse con él un mes después y se da cuenta que no puede hacerlo porque es propio, es natural en un incrédulo vivir y disfrutar del pecado. No hay una perspectiva diferente para ellos, es algo propio, es normal, no lo encuentran malo. Por eso que encontramos tantas aberraciones en el día de hoy, desde la política hacia abajo, en todas estas iniciativas, ¿cierto? Que obviamente van en contra de la palabra del Señor y de cuestiones tan a veces básicas. Yo la clase antepasada le hablé de pastores que en Estados Unidos de un sitio que era un sitio web
que decía, la vida es corta, tiene una aventura. ¿Recuerdan que nos mencioné eso? Quieren experimentar algo. Y la vida es corta, ¿no? Y atractivo tiene una aventura. Fíjense, hermanos, que por eso que yo les hablé al principio, hay una lucha dentro de nosotros. Pablo dice, porque veo una ley dentro de mí. ¿Qué pasa si uno se relaja como creyente? Si uno dice, no me va a hacer mal, si voy a ir a un carrete, no. Si Cristo me hizo libre. Si uno se expone al pecado, ¿qué va a pasar, mi querido hermano? Estás en peligro. Por eso nosotros conocemos, cuando nuestros padres nos decían, no te juntes con él. No sé si lo escucharon por ahí ustedes. ¿Por qué no? Dime con quién anda. Dime con quién anda. Bueno, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores sentado. Esos versículos, nosotros como yo los escuchamos todas las veces. No vayas por aquí, no vayas por este camino. ¿Por qué razón? Porque evidentemente el pecado uno no debe jugar con el pecado, ni minimizarlo, ni subestimarlo. Pero también hay fuerza de voluntad, no sé. Es que por eso es lo que Uno se retiene, dice, no puedo hacerlo porque... Es que eso es lo que estamos viendo, mi querida hermana. Vimos en primer lugar que hay una debilidad natural en el creyente, pero la ventaja y la bendición y la evidencia de que somos creyentes es que hay una tensión, ¿sí o no? ¿Hay algo que le molesta? Estoy siendo arrastrado hacia la pornografía, no sé qué hacer, el mouse me lleva solo. ¿Es así? No. Claro. No es así. Nosotros como creyentes tenemos la capacidad en el Señor de decir no y basta. Por eso que en el Nuevo Testamento hay un montón de instrucciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, Efesios, así súper rápido, Efesios capítulo 5. Por ejemplo, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, ¿cierto? Ya se nos reímos de chistes de doble sentido. Pablo dice, no pueden con eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ¿cierto? Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz, ¿cierto? 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿cierto? En el versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 20, totalmente, cambia el sentido. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En otro pasaje dice, mira que el que está firme, nosotros estamos sujetos a caer en pecado, pero tenemos un imperativo de parte de Dios, buscar su voluntad. Ahora, volviendo un poquito para no perderse todo el punto, tenemos tres cosas. Las calificaciones de los carnales, ya hemos visto tres. El que es carnal evidencia una mentalidad carnal, porque es propio de su naturaleza. Segundo, evidencia una perspectiva carnal. Está pensando siempre en el futuro. Y usted cuando habla con alguien, escúchelo un rato, cuáles son sus metas. Usted se va a dar cuenta dónde está su corazón, dónde está su perspectiva. Y eso puede ser una evidencia totalmente clarita, clara, como digo, ¿cierto? De dónde él está poniendo sus metas. Y ahí muchas veces, en muchos casos, las personas no son creyentes, simplemente no son creyentes. El que es carnal evidencia una subversión carnal, es hostil a la verdad de Dios. Puede ser respetuoso, delante yo le dije, es hostil pero con corbata. ¿Qué significa eso? Qué bueno que vas a la iglesia, me gusta que vayas, pero tú, ¿por qué no puedes venir? Yo te invito. No me digas nada. Ahí no. Una persona hostil no siempre está ahí cuestionando y buscando cada instancia para derribar, ¿cierto?, la palabra del Señor. No. Es respetuoso, pero en el momento que tú presionas un poco, te das cuenta. Tu persona es hostil. Y eso es lo que dice el versículo 7. Porque los designios, las decisiones, la mentalidad
del carnal. Bueno, son naturalmente enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y esto es peor, mis queridos hermanos. No pueden, y eso es lo que estamos viendo acá. No pueden. Por ejemplo, en Mateo 7, 18, para que entienda digámoslo así, el sentido de este no puede, que también es enfático. Por ejemplo, 7, 18 de Mateo. No puede el buen árbol dar malos frutos. No está diciendo que ese árbol no pueda ser atacado por un gusanito, no sé si me entiende, y pueda ser corregido, no sé cómo lo hacen en el campo, ¿cierto? Pero lo que está diciendo es que un árbol, ¿cierto? No puede el buen árbol dar fruto. Un fruto no se da de la noche a la mañana, ¿o sí? Hay un proceso. O sea, no puedes tú evidenciar el fruto que tú regaste, cuidaste, y ese fruto es carnal. Proceso, justamente. Es inconcebible. Por eso que Jesús dice, no puede un buen árbol dar un fruto procesado carnal. Tan así es la cosa. Fíjense que después, Mateo 18, bueno, va a seguir. Marcos 18, ¿cierto? Ahí están aproblemados los fariseos, ¿cierto? Y saduceos diciendo, los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les dice, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le contamina? Lo que está en el corazón. Pueden lavarse muchas veces las manos, pero eso no le va a contaminar. Él no está hablando de higiene, digámoslo así, de los virus de la mano y todo eso, no, está hablando del corazón, mis queridos hermanos, del aspecto espiritual. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece padre y madre y mujer, e hijos y hermanos, aún su propia vida, no puede ser. Entonces, ese es el concepto, digámoslo así, en romano, es enfático, mis queridos hermanos. El que es carnal, ¿cierto? Evidencia una subversión a la ley de Dios, una subversión carnal, que es evidente, ¿cierto? Porque no se sujeta, pero tampoco puede sujetarse. Y finalmente, mis queridos hermanos, ¿cierto? Aunque uno sugiera, no puede. Finalmente, el que es carnal evidencia, finalmente, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí? Propósito carnal, que es bien parecido a lo que estamos viendo, ¿cierto? No puede ser parecido a perspectiva, ¿cierto? Pero propósito habla quizás un poquito más allá del norte de la vida. El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar. Fíjense la palabra vivir. Esa es la clave ahí en este versículo, ¿cierto? El carnal no solamente tiene una mentalidad correctiva, es hostil a la voluntad de Dios, sino que es natural en él. Por eso es que Pablo dice, los que viven y siguen viviendo así, bueno, es que no pueden agradar a él. Ahora, el versículo, ¿cierto?, es una expansión también de lo anterior, porque está todo ligado, y en cierto sentido, una pregunta puede ser la siguiente: ¿cuál es el propósito máximo del que, hermano, piensa en las cosas de la carne, se ocupa en las cosas de la carne, es hostil a la verdad de Dios y hace la voluntad de su carne? ¿Cuál es su propósito máximo? Según el antónimo del versículo aquí. No pueden agradar a Dios. Ya, eso es una cosa, pero ¿cuál es el propósito máximo entonces del que piensa, del que se ocupa en la carne y el que hace su propia voluntad? ¿Cuál es su propósito en la vida? Pablo dice que no puede hacerlo. No cambiar, Versículo 8, mire, léalo. No es de él. Dice que algo que no puede hacer, no, pero es lo opuesto, él está haciendo otra cosa. ¿Cuál es la máxima meta? ¿Cuál es el propósito del que piensa carnalmente, del que se ocupa en la carne, del que hace su voluntad? Bueno, en contra de Dios. ya, eso es parte, pero ¿cuál es el propósito máximo? Tiene una máxima, ¿por qué lo hace? Porque su fin es vivir, ¿ya? ¿Pero para quién? para él. Para él. Mismo. Pablo dice que ¿qué no puede hacer este hombre?
¿Agradar? A Dios. Entonces, ¿a quién se está agradando? A él mismo. A Dios. Se deleita en su pecado. Ese es el propósito máximo del que es carnal. Agradarse Así mismo. a sí mismo. Por eso que Pablo dice que los que viven así, escucha, no pueden agradar a Dios porque se están agradando. Así mismo. Sí mismo. Obvio, piensa, tiene una mentalidad, tiene una perspectiva carnal, es hostil a la palabra de Dios. Su propósito es totalmente opuesto. Bueno, ¿a quién estás agradando? Si en el fondo uno tiene que preguntarse eso cuando uno vea personas que dicen haber profesado a Dios. Pero finalmente tú estás agradando a ti mismo, no estás agradando al Señor. Te estás agradando a ti mismo. Por eso, hermanos, mis queridos, que en cierto sentido uno podría decir, esta persona sigue agradándose a sí mismo. Como dijo el hermano Hans, es egocéntrico. ¿Qué significa egocéntrico? No es teocéntrico. ¿Quién está en primer lugar? Es el ser. Se centra en sí mismo. Pero mire, concluyendo, hermano, estamos concluyendo. Según el versículo 9, léalo usted calladito. ¿Cuál es la falencia esencial de el que es carnal? Léalo calladito. ¿Cuál es la falencia? Porque él está contrastando, Pablo dice, más ustedes, ¿cierto? No vivís según la carne. ¿Cuál es la falencia del que es carnal? Mire, no le falta, suponiendo que a veces podemos encontrarnos con personas que son carnales y a veces viven en la comunidad cristiana. No es que le falte más cantar más himnos, más horas de himno, no sé, igual que como, no sé, horas de conducción. Hay que hacer más actividad, hermano, en la iglesia. No es que le falte más actividad, no es que tenga más horas, le falten más horas de himno. Le falta algo esencial. Bueno, El Espíritu de Dios. el Espíritu, la morada del Espíritu en su vida. Leo, y con esto terminamos. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, No es simplemente no es. ¿Qué hace la diferencia, mis queridos hermanos, entre una persona carnal en contraste con un creyente? La presencia. ¿Cómo empezó el versículo 8? Ahora ninguna condenación hay para quienes. Los que están en Cristo. ¿Quiénes son entendidos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ser ambiguo. No sé si me entienden. De ser siempre inestable. Me ha librado de la ley del pecado que lleva a alguien a tener una mentalidad, una perspectiva de vida carnal. ¿Saben cuánto el poder del Señor? Mis queridos hermanos, ¿saben cuánto el poder de la salvación? Por eso es que cuando a veces vienen personas y dicen, no, yo soy creyente, pero vives una vida totalmente alejada de la vida, yo tengo que dudar de eso. Porque la Biblia claramente me dice que cuando Dios obra, hay cambios sobrenaturales. ¿Luchamos con el pecado? Sí, luchamos. Pero no es la conducta constante. Y con esto termino, mis queridos hermanos, porque concluyendo algunas cosas, ¿cierto? No hay colores intermedios. La carnalidad constante y sonante, uno podría decir, es ausencia de ¿qué? De vida. Vida espiritual, vida de Dios. El carnal tiene una obcecación espiritual en cuanto a la verdad, y esta palabra es un poco rara, ¿cierto? Obcecación, ¿qué significa? Una persona que tiene un impedimento de pensar las cosas, no puede pensarlas, no las reflexiona, no caben para él. ¿Has visto los perros cuando a veces en los campos de los tractores están apernados, están oxidados? ¿Cómo se llama eso? Agripados, les dicen. No puede. ¿Cómo lo sacan? No, pero a veces es más que eso. Es cortarle el oxígeno. ¿Cierto? Dice, el canal es hostil a la verdad espiritual y doctrinal de Dios. Es hostil, siempre. Puede que se presente de corbata, pero finalmente usted escapa más allá y va a encontrar hostilidad neta. ¿Cierto? El canal tiene meses y propósitos egocéntricos, centrados en quién? En él mismo, para su propia gloria. Falcas, parece muy dadivoso. Pero me parece que su centro es el mismo. Él ha dado hasta ofrendas hasta la iglesia, ¿usted sabía? Sí, como cada Un creyente puede ser carnal, pero no existe como carnal. Puede ser conductual a veces. Quiero explicarlo bien. Podemos tener
tener actitudes carnales, pero no podemos ser en el ser, ¿cierto? Como existencia carnal. Porque Dios, ¿qué hizo? Él cambió justamente esa situación en nosotros. Luchamos con el pecado, pero no somos constantemente. Esa sería una mala seña y una evidencia de que simplemente no somos creyentes regenerados. El creyente regenerado no anda de acuerdo a la carne, sino el Espíritu. ¿Dónde me guía, mi querido hermano? El Espíritu no me va a guiar a ver, no sé, aprovecha de ver la próxima telenovela. El fútbol. No sé, bueno, o cualquier cosa que sea antagónica a la moral y a la ética de la palabra del Señor. Yo no puedo pensar eso. El Espíritu Santo me va a guiar a la palabra de Dios, me va a guiar a Cristo, me va a guiar a glorificarle, me va a guiar a buscar de Dios. Hermanos, hermanas, creyendo que no anda de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Termino con la pregunta: ¿cómo alguien puede dejar de ser carnal? Juan 3:6. Fíjense lo que responde Jesús. Juan 3:6. Con esto terminamos. Juan 3:6. Jesús tiene una tremenda conversación con un hombre que cantaba en la iglesia, tocaba piano, ¿cierto? Hacía social, todo. Nicodemo, un gran religioso. Pero Jesús le va a explicar algo muy interesante y él le va a decir lo siguiente. Juan 3:6. La pregunta es, ¿cómo alguien puede dejar de ser carnal? Para que no terminemos negativamente. Digamos la esperanza. No nosotros tenemos esa esperanza. Es Dios el que tiene el poder. Jesús dice a Nicodemo: mira Nicodemo, te voy a explicar algunas cosas que son de orden natural. Lo que es nacido de la carne corresponde a la carne. O sea, para que haya un nacimiento de un bebé, tiene que haber, ¿qué cosa? ¿Ustedes quién lo saben más? ¿Un óvulo? ¿Un espermatozoide? ¿Y eso? ¿Se junta dónde? ¿Cómo se llama eso? ¿Cigoto? Sí, huevo cigoto. Y después germina la nueva. Y eso le dice: mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne corresponde a eso. Pero lo que es nacido del Espíritu corresponde a una biología. No. Es. Y tú no puedes hacer. Cuando Juan dice: más a todos los que le recibieron, en Juan 1:12, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron, un acto en un momento determinado, a los que creen en su nombre, y eso no es relevante, porque la fe no es el acto, sino el estado de esa fe. Y ese verbo interesante se encuentra en el presente indicativo, me parece que es continuo. A los que siguen creyendo en su nombre, a estos les dio potestad de ser o de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados. Esa palabra tiene que ver justamente con lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Lo que Jesús está hablando en Juan 3, con la fecundación, podemos decir. Los cuales son fecundados, ¿cierto? No de sangre, aunque sea RH positivo, no sé, RH negativo, no sé, etcétera, etcétera. No hay poder humano que provoque eso, ¿cierto? Ni de voluntad de carne, ni de resolución de varón, sino de quién. Dios es el que provoca el nuevo. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender esto. Fíjense que vamos a seguir con la temática, porque a lo menos veo dos grandes películas aquí, o dos secciones para terminar. Porque lo último es que Pablo nos va a dar las evidencias de quién es el creyente. Eso es muy interesante. ¿Cómo sabe usted que es creyente? Pablo lo va a explicar en el próximo versículo.